de que Dios usa el desierto. Y creo que ha sido un tema que lo hemos hablado varias veces, lo hemos escuchado también varias veces, pero siempre el Señor que trae a memoria algo que ya nos habló es para enseñarnos una cara más de lo que su palabra dice, es para enseñarnos un punto de vista nuevo desde su voluntad. Amén. ¿Cuántos han oído o han a veces estudiado acerca del desierto? ¿Lo hemos oído? ¿Alguna vez en nuestra vida lo hemos oído? Y esta vez el Señor necesita, mejor dicho, Dios quiere hablarle a alguien que está por pasar o está pasando por un desierto y quiere alentar su vida. El libro de Lucas capítulo 1 verso 80 dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Oramos por esta enseñanza. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias a ti te damos por este día, Señor, el cual aprovechamos para reunirnos en el nombre de Cristo, a alabarte, adorarte y exaltarte. En este momento, en el nombre de Jesús, a ti, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que ministres nuestra vida y que nuestro entendimiento sea inundado con la luz de la palabra del Señor. Padre, retenemos todo lo que nos edifique y en el nombre de Jesús desechamos todo aquello que quiera ser un obstáculo, una piedra de tropiezo para nosotros. Y gracias te damos, Señor, porque un día más tenemos el privilegio y el honor de poder oír tu palabra. Amén y amén. ¿Cuántos pueden celebrar este regalo del Señor? Un día más que podemos oír la voz del Padre. Como dice Lucas 1:80, dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos. ¿En dónde estuvo? En lugares desiertos hasta. Mira que tenés algo que decirle: hasta el día de su manifestación en Israel. Lucas 1:80, estamos hablando de Juan el Bautista. Hace un par de reuniones atrás estuvimos hablando un poco de él y sabemos y recordamos de que Juan el Bautista fue un hombre lleno de la presencia de Dios, que predicó, que profetizó, que bautizó, que hizo el labor que el Padre le dio aquí en la tierra. Pero antes de todo eso, la palabra me dice que él se estuvo fortaleciendo y creciendo en su espíritu en lugares desiertos. ¿En qué lugares? Desiertos. Mire qué tremendo. Poder detenernos un instante y pensar que Juan el Bautista, un hombre que preparó el camino para recibir al Mesías y dejó un pueblo dispuesto para el Mesías, estuvo antes de su manifestación, antes de darse a conocer a Israel. Él estuvo en lugares desiertos creciendo y fortaleciéndose. Y muchas veces nosotros hemos creído que el lugar desierto no es para fortalecer ni es para crecer. Todo lo contrario, cuando a veces vivimos o pasamos por lugares desiertos, nos entristecemos, nos desalentamos, nos debilitamos y hasta nos enfriamos. Pero miren lo que pasó en la vida de Juan. Él creció y se fortaleció en lugares desiertos. ¿Sabes por qué? Porque al desierto lo usa Dios. ¿Quién usa el desierto? Dios. Al desierto no te lleva el enemigo. Al desierto te lleva tu Señor. Al desierto te lo hace transitar tu Padre y mi Padre. Muchas veces hemos pensado y hemos tenido el concepto erróneo de que estamos pasando por un desierto y es culpa del enemigo. Y el enemigo está como diciendo: ¿qué me decís a mí si ahí te metió el Señor? ¿Verdad? Y nos enojamos y pataleamos y queremos pasar rápido ese momento de soledad, porque el desierto es sinónimo de soledad, el desierto es sinónimo de sequedad. Pero algo vamos a ver en esta noche, que aunque el desierto sea sinónimo de sequedad, quien nos manda y quien nos sustenta ahí es la fuente de agua viva. Él ahí también sacia nuestra sed. Muchas veces pensamos mal acerca del desierto, pero quiero decirte que si Dios te introduce en un desierto, ese desierto es herramienta a las manos del Todopoderoso, herramienta que usa para perfeccionarte, para transitarte, para transformarte y para llevarte de un estado hacia otro, hacia cuál, a uno mejor y mayor. Juan el Bautista se fortalecía y crecía en lugares desiertos hasta. ¿Sabe por qué le hago
repetir el hasta, porque el desierto tiene un límite. ¿Qué tiene el desierto? Un límite. Dios le puso al desierto un límite, y el desierto no puede retener tu vida más tiempo del que el Señor ya ordenó que te tenga. Te vuelvo a repetir esto. El desierto tiene un límite, y el desierto no puede retenerte a ti en él ni un minuto más ni un minuto menos del tiempo que Dios ya estableció para que tú estés en ese desierto. Si no lo entendiste, Dios tiene el control de todo, aún en el desierto. Tu vida tiene un límite para transitar ese desierto. Hay un día en el cual tú entras y Dios te deposita y te lleva a transitar un desierto, pero hay un día establecido en el cielo y en la tierra en donde el desierto tiene que soltarte, porque el desierto no se diseñó ni se estableció para que tú vivas en él, ni para que tú mores en él. Es de paso para que tú seas transformado, y te tiene que soltar para que tú agarres lo prometido que Dios tiene para tu vida. El desierto tiene un tiempo, y el desierto respeta el tiempo que Dios marcó. Pero ¿qué pasa con toda una generación que quedó sepultada en el desierto? Y estoy hablando del pueblo de Israel. Cuando salieron de Egipto, ellos tenían que pasar varios desiertos en muy corto tiempo, pero resulta que toda una generación, por cada zona, quedó sepultada en el desierto. ¿Sabe por qué? Me está diciendo, pastora, que el desierto tiene un límite, que el desierto te suelta a dicho tiempo que Dios estableció, y ahora me decís que toda una generación murió en él. ¿Sabes por qué? Porque esa generación tenía el corazón lejos de aquel que lo había sacado de la esclavitud. La única manera y la única forma de que el desierto se convierta en tu casa, y te voy a decir algo fuerte, de que el desierto se convierta en tu tumba, es que tu corazón no esté alineado al Padre. Porque el desierto, Dios lo usa como una herramienta para hacer que se manifieste en tu vida qué carga y qué hay en tu corazón. El pueblo de Israel, que había salido de Egipto, tenía un corazón lleno de idolatría, y eso a Dios no le agradó. Por eso esa generación quedó ahí. Pero bendito sea el Señor. Levanta tu mano al cielo y decirle: bendito es el Señor, que el desierto no va a ser mi tumba. Yo pasaré por el desierto y saldré en victoria hacia la tierra que Dios me prometió, y la voy a conquistar. Amén. Lucas 3:2 dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Este es el versículo que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo buscando otras cosas me encuentro y me detengo en este verso, en donde dice que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. O sea, de que Dios habló a Juan en el desierto. O sea, de que Juan escuchó palabra de Dios en el desierto. Y nosotros hemos crecido con la idea de que en el desierto estamos más solos que los solos. Estamos en pura soledad, que Dios no nos habla, que Dios no nos acompaña, que estamos vos o yo y el desierto y punto. Y mirás para cualquier lado donde mires y solamente hay soledad. Y no hay nadie más acompañándote. Pero me dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 3 verso 2 de que Dios le habló a Juan en el desierto. Yo no sé si viniste y estás transitando un desierto, pero tengo que decirte que tus oídos espirituales estén atentos, porque palabra de Dios vino a Juan en el desierto, palabra de Dios te vendrá a ti, aunque estés pasando por un desierto. Tú que pensaste que estabas solo, déjame decirte que en el desierto tú no estás solo. Dios te habla y Dios está contigo en él. Qué poderoso es esto. Dios habla en el desierto. Dios suelta decretos a la vida de Juan y a tu vida y a mi vida en el desierto. ¿Por qué? Porque el desierto lo usa Dios como una herramienta y te lleva hasta Él para tenerte cara a cara y hablarte en pura intimidad. Y yo que pensaba que el diablo estaba metido en todo esto, no.
Dios está metido en todo esto. Hay momentos en donde Dios te va a hablar con una multitud a tu lado, pero hay momentos en donde Dios te dice, vení, vamos a la habitación a hablar solos. ¿Viste cuando tu marido te lleva o tu esposa, vení, vamos a la pieza? O a los hijos, vamos, vení, vamos a hablar solos, gracias. Oh, y cierran la puerta. Ay, agárrate, Catalina, porque ahí le dan a la colita con todos los hijos. Ahí, a puertas cerradas, cuando dice, vení, vamos a hablar solos. Ahí empieza una transformación. Ahí empieza una transición. Ahí donde tú te encierras a hablar a solas, donde simplemente la persona, esas dos personas en esa habitación saben lo que se habla ahí adentro y queda ahí adentro. Dios usa el desierto para llevarte a ti a hablarte a solas, porque te quiere a ti sin distracción alguna, para que tu espíritu capte lo que Él quiere hablarte, porque es ahí en donde Él va a abrir y va a dejar al desnudo tu corazón y va a decirte, hijo, esto no puede seguir contigo, hija, esto tú lo tienes que sacar, hija, esto va bien, lo vamos a mejorar. Y ahí, después que estás en el desierto, después que hablas palabra del Señor, ahí sales a manifestar la gloria del Padre, porque Juan estuvo en el desierto hasta el día de su manifestación. Cuando Dios dice, ahora vas a manifestar lo que yo te di, es cuando tú estás a la puerta, saliendo del desierto y entrando a la manifestación más sobrenatural que Dios habló y que Dios prometió a tu vida. En el capítulo 4 de Lucas vemos que Jesús también fue introducido al desierto. Dice la palabra de que luego que Juan el Bautista bautiza al Señor, el Espíritu Santo lo llena a Cristo y el mismo Espíritu lo lleva a Jesús al desierto. Entonces, al fin y al cabo, al desierto, ¿quién nos lleva? Dios. ¿Y por qué pensaste que era Satanás? No tiene nada que ver, Juancho. Acá no hay que nombrarlo. La gloria es del Señor. Dios nos introduce. El mismo Espíritu introdujo a Jesús en el desierto. En ese desierto que estuvo por un tiempo limitado. ¿Por cuánto tiempo Él tuvo un límite? ¿Por cuántos días? 40. Muy bien, no duden, por 40 días Cristo fue llevado al desierto y Él entró de una forma y salió de otra. Él entró lleno del Espíritu y dice la palabra que después salió lleno del poder del Espíritu. Él entró en un nivel y salió en otro nivel más alto, con más unción, con más poder, con más conocimiento, con más revelación. Pero en el desierto Cristo fue tentado. Pero en el desierto Cristo pasó hambre. Entonces, si Dios me mete al desierto, ¿por qué voy a ser tentado? Si Dios me mete en el desierto, yo no tendría que pasar hambre. Mira, yo te explico una cosa, que Dios a ti y a mí nos lleva al desierto no es sinónimo de que la tentación no va a golpearnos cara a cara. No es sinónimo de que no vamos a pasar hambre. Pero sabiendo de que Dios nos lleva al desierto, también Él va a sustentar nuestra vida. Porque después que Jesús pudo vencer a Satanás, después de eso Él fue alimentado, Él fue lleno, Él fue renovado, Él fue levantado en una gloria mayor. En el desierto serás tentado, pero en el desierto vas a vencer la tentación. Si Cristo lo hizo, tú también lo puedes hacer. Porque en el desierto cara a cara vamos a tener la tentación. ¿Y pero por qué? Si me llevó Dios, ¿por qué voy a ser tentado? Porque es necesario, diga conmigo, es necesario que estemos cara a cara con la tentación para saber qué hay en este corazoncito. Ahora nos encontramos cara a cara con la tentación. ¿Qué vamos a hacer con ella? Si sabemos que el Señor nos introduce al desierto, que Él nos habla en el desierto, si sabemos que Dios nos ha dado palabra, que Dios ha prometido estar con nosotros en cualquier circunstancia que vivamos, ¿por qué cara a cara en la tentación decimos, y bueno, veré, hagámonos amigas? Y a veces, ¡pum!, nos embarramos. Si en el desierto Jesucristo tuvo cara a cara la tentación, fue probada su lealtad al Padre, fue probada su fidelidad al Padre, fue probada su honra y su respeto al Padre. ¿Sabes qué? Si Él fue probado y Él fue llevado
llevado al desierto, y aún Juan el Bautista fue llevado, y aún en el Antiguo Testamento muchos fueron llevados al desierto, y muchos pasaron por tentación, y muchos vencieron. Nuestro mayor ejemplo, que es Cristo, venció. Tú también puedes vencer. Así que parate firme en Cristo la roca, y cuando tengas la tentación en la cara, decirle: mira, así como Cristo te venció, yo te voy a vencer. Así como Cristo te cerró la boca, Satanás, yo te la cierro en este día. Bendito es el Señor. En el desierto, te lo repito, tu dependencia y mi dependencia de Dios es probada. La lealtad es probada en el desierto. Dios mismo la prueba. No la está probando el enemigo. Dios mismo está probando nuestra lealtad y fidelidad a Él, nuestra dependencia de Él y en Él. Pero ¿sabes qué? El desierto, como te dije, tiene un límite, y el desierto tiene un día y una hora señalado para soltarte. Luego de que Jesús fue introducido por el Espíritu al desierto, luego de que venció, luego que pasó el tiempo establecido, dice la palabra que Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu. Él entró al desierto lleno del Espíritu y salió lleno en el poder del Espíritu, porque tú entras de una manera y en una condición, y el Señor usa el desierto para transformarte. Y cuando tú sales mejorado, tú sales tuneado, como se dice, tú sales con mayor revelación, tú sales con mayor conocimiento, tú sales con una mayor unción. Y guarda con el que se te cruce después que saliste de un desierto, porque esa persona se va a encontrar con Jesucristo en tu vida, hablando, sanando, restaurando, levantando. Dale, fuerte el aplauso al Señor, vamos. Es el Señor en control de todo. El desierto no lo podemos esquivar. Al desierto no lo podemos omitir. El desierto va a estar en nuestro camino, nos guste o no nos guste, querramos o no querramos. ¿Por qué? Siempre lo vamos a encontrar en el punto medio entre donde Dios te quiere sacar y hacia donde Dios te quiere llevar. El desierto es inevitable. ¿Cómo es el desierto? Mira que te salo decir: el desierto no se esquiva. Deuteronomio 1:19 dice: y salidos de Horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Estos eran los espías que habían mandado a chequear la tierra que Dios le había prometido, la tierra que tenían que conquistar. Estos espías, estos hombres declararon, estos siervos del Señor declararon: anduvimos todo aquel grande y terrible desierto como Jehová nuestro Dios nos mandó. ¿Quién nos manda a pasar un desierto? Dios. El Señor. ¿Quién está en medio del desierto con nosotros? El Señor. Es inevitable el desierto en nuestras vidas, porque Él es la antesala al cumplimiento de la palabra de Dios en nosotros. Entonces, cuando tú estés pasando por un desierto, más vale que estés empezando a gozarte, aunque se te esté cayendo una lagrimita, aunque por dentro haya una impotencia, más vale que empieces a saltar, más vale que empieces a danzar, y más vale que empieces a agradecer, porque el desierto es la antesala al cumplimiento de promesa, porque el desierto que tú puedes estar pasando es la antesala a la gloria del Señor que se va a manifestar en tu vida, y encima no solamente en tu vida, sino que también va a ser salpicado todo tu entorno. Así que el desierto no lo quieras esquivar. Al desierto metete diciendo: Dios me mete y Dios me saca, Dios me sostiene y Dios me fortalece. Cada vez que Dios quiere mudarte, te hace pasar por un desierto. Cada vez que Dios quiere sacarte de un lado y plantarte en un destino que Él ya estableció para tu vida, Él te hace pasar por un desierto. En Deuteronomio 8, 2 al 4 vemos la historia también del pueblo de Israel transitando el desierto. Y entiendo que en el desierto Dios jamás nos deja solo. Usted después lo va a leer porque es bastante extenso. No quiero
estirarme tanto con el tiempo, pero encuentro en Deuteronomio 8, verso 2 al 4, de que el pueblo de Israel, y lo dice la palabra, fue probado en el desierto para ver qué cosas guardaba su corazón. Y a pesar de que fue probado por Dios en el desierto, el pueblo de Israel tuvo hambre en el desierto y fue saciado por Dios en el desierto, con alimento que jamás en su vida había conocido hasta ese día. Cuando usted y yo pasamos por un desierto, el hambre también va a encontrarnos cara a cara. Pero no solamente va a encontrarnos eso, sino que vamos a conocer algo que antes nuestros ojos no habían visto de parte del Señor. Y es esa saciedad, y es ese sustento, y es esa provisión celestial que tú antes ignorabas, que antes no la podíamos ver. Pero para poder verla es necesario transitar el desierto. Es necesario, y es más, el pueblo de Israel entendió que no solamente necesitaban alimento natural, sino que también encontraron un alimento espiritual inigualable. No solamente estoy hablando de un desierto natural, estoy hablando a gente espiritual despierta en esta noche, de que aquel hambre que tú tienes en el espíritu, Dios lo va a saciar. Aquella sed que tú tienes en tu espíritu, Dios se va a encargar de que la peña de Oreb largue agua para saciarte. Dios tiene el control. Dios sabe lo que hace. En el desierto el pueblo de Israel, y mire que se mandaron las 1001. Ellos se dieron cuenta, a pesar de que su corazón había idolatría, a pesar de que ellos renegaban de su líder, renegaban de todo y querían volver para atrás, sus vestiduras nunca envejecieron, dice la palabra. Nosotros se nos rompe un pedacito ahí y ya la queremos tirar a cambiar, porque parchar ni a palo, aguja, hilo, yo no. Y ellos estuvieron 40 años en un desierto y su vestidura estaba a estrenar día a día. Encima dice, mire qué linda noticia esta, dice la palabra de que más allá de que la vestidura no se envejeció, sus pies no se hincharon. Oh, pastora, gloria a Dios, porque tengo los pies, dice una por allá, a la miseria. Cuando uno transita el desierto, hay cosas que en nuestra mente nos va a querer decir, acá ya no vas, acá vas a morir, acá no vas a poder, acá todo va a perderse, acá vas a tener un lío terrible. Y el Señor dice, por más de que eso ataque a tu mente y por más que en tu corazón haya cosas que quieran estancarte y hacerte quedar en el desierto, tú vas a ver mi gloria manifestarse. Tu ropa no va a envejecer, tus pies no se van a hinchar. Hay provisión y sustento y la mano del Señor te está sosteniendo y cuidando en medio del desierto. Así que quédate tranquilo, porque por más que se vea feo el desierto, es necesario, porque vas a encontrarte con el Dios y vas a conocer al Dios que te ama en una manera que antes tú no conocías. David en el libro de 1 Samuel 24 dice que perdonó a Saúl en el desierto. En el desierto aprendemos muchísimas cosas y el perdón también. Saúl lo estaba persiguiendo a David para matarlo. Entonces David tenía la excusa perfecta. A este lo cruzo y lo mato yo primero. Y todo el entorno de David lo alentaba. Dale, estamos con vos, lo vamos a matar, lo vamos a agarrar. Resulta que Saúl entra a la cueva también donde estaba David. Y David va despacio. Yo me lo imagino con todas las ganas de matar a aquel que lo estaba queriendo matar a él, y le corta el borde de la capa de Saúl. Y cuando hace eso, ¿sabe qué pasa en David? Se estremeció. Le sobrevino un temor inigualable y dijo, Dios me libre de atentar contra su siervo. En el desierto se aprende a perdonar, en el desierto se aprende sujeción, en el desierto se aprende temor, en el desierto se aprende honra. Bendito es el Señor que nos introduce en un desierto, porque aprendemos cosas que oramos y pedimos y clamamos. Prepárate para aquel que ha pedido saber cómo se honra, aquel que ha pedido saber cómo se perdona, aquel que ha pedido saber cómo se respeta. Prepárate, porque va a venir un desierto y no te quiero llorando. Eso es respuesta a lo que pediste y es respuesta sobrenatural lo que viene.
viene, porque tú creces en obediencia, creces en sujeción, creces en honra, creces en temor al Señor, y todo lo que tú creces, tú lo vas a cosechar también. En el libro de 1 Corintios capítulo 10 encuentro lo que hace un tiempito atrás te dije, de que el desierto se vuelve morada para aquellos que tienen su corazón alejado del Señor. Hay gente que nos cruzamos o que nos pide consejo, que por ahí escuchamos testimonio y parece que vivieran en el desierto. Que todas mal, que todas pálidas, que estoy solo, que chicha, que limonada. ¿Y qué pasa con el corazón que tienes? Porque lo que puede retenerte más tiempo del indicado en el desierto es tu corazón. Es mi corazón el que me hace pausar en el desierto y atrasar todo lo que Dios prometió en mi vida. Dice la palabra en 1 Corintios 10 del 1 al 5, después lo lees, dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y esta parte de Corintios 10 tiene como título: el pueblo de Israel idólatra. En el corazón del pueblo de Israel, de toda esa generación que quedó postrada en el desierto, había idolatría. Y sabemos muy bien, porque lo estudiamos, que idolatría no es solamente tener una estampita, o tener una estatua, o tener una virgencita. Idolatría es todo aquello que toma el primer lugar de Dios en tu vida y no Dios. Todo aquello a lo que tú le pones primero antes de Dios, eso es idolatría. Entonces el Señor dice: vení, vamos al desierto. Vamos a limpiarte y a hacerte entender y a revelarte lo que tú no tienes que tener antes que yo en tu vida. Así que, iglesia, es fuerte, pero el desierto no fue creado por Dios, ni lo usa Dios para enterrarte en él. El desierto fue creado por el Señor para limpiar tu corazón, para que quedes cara a cara con él y digas: estoy desnudo delante del Padre, no hay nada para ocultar. Señor, ahora sí, dime, escudriña bien mi corazón, y todo lo que lo contamina, quiero en este momento sea sacado de mí. Y entonces el Señor empieza a decirte: bien, esto y esto, quítalo, esto, mejóralo, esto, vamos a sacarlo y cortarlo de raíz. Y cuando tú dices: ay, pero me duele, ay, pero yo quería, el Señor dice: tú me lo pediste, tú quisiste que yo te mejore, tú quisiste que yo te hable. Es más, yo te traje hasta el desierto porque quiero hacer contigo lo que prometí, lo que te vengo diciendo hace años. Y es necesario el desierto para que una generación tuya no quede varada. En Dios me dijo una vez y nunca pasó nada. Más vale que entres al desierto en gozo, digas: Señor, límpiame, y salgas para conquistar lo que Dios te prometió. Porque el desierto tiene un límite y no puede retenerte más de ese tiempo. Nehemías 9 dice: tú, le dice al Señor, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. El pueblo de Israel, te vuelvo a decir, tenía las 1001 se mandó, y aún con todo eso el Señor no los abandonó. Pero en el momento en que el desierto llega a su fin, antes de eso tienes que definirte el después. Nadie pasa al desierto si no es transformado y se deja transformar por el Señor. Dios está contigo en el desierto. Por último, quiero decirte una historia que ya conocemos, que es Saulo convertido en el apóstol Pablo. Entre Saulo y Pablo hubo un desierto. Entre Saulo, quien él era, y Pablo, quien Dios quería que fuera, hubo un desierto. Y ese desierto lo llevó a Saulo a perder su visión para obtener la visión del Padre. Señor, tú me dijiste que yo sería esto. Bien, tú vas a hacer esto y esto, te dice el Señor. Pero antes, yo no quiero un Saulo usar, yo quiero usar un Pablo. Transformación. Un Saulo entra al desierto, pero de ahí tiene que salir un Pablo. Y no con la misma visión que el Saulo, sino con la visión que Dios tiene para que Pablo mire, para que Pablo haga, para que Pablo predique y para que Pablo marque la historia.
Quien es introducido por Dios en el desierto es mudado. No solamente hablando de territorio, sino hablando en lo espiritual. Muda la visión, muda la audición, muda el habla, muda el corazón, muda el espíritu, muda los pensamientos. Y todo aquel que quiere el después tiene que decir: bueno, Señor, lo paso. No te va a gustar, vas a llorar, vas a perder algunas cosas. Saulo perdió la visión, pero son necesarias, porque después viene lo que todos queremos: la victoria, la unción, que queremos las bendiciones del Señor. El desierto, mi amado, provoca grandes cambios en la iglesia de Cristo, y es necesario para aquel que un día dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Es necesario el desierto, porque después Dios te va a enviar. Y no vas a ir debilucho, vas a ir empoderado, vas a ir fortalecido, y vas a conquistar, y vas a derribar gigantes, y vas a obtener victorias, y vas a obtener grandes riquezas y grandes botines de parte del Señor, y vas a obtener todo lo que tú le estabas pidiendo. Pero pasa el desierto en este día, pasa el desierto en esta hora, y vas a ver lo grande que Dios te prometió cumplirse. Bendito sea el Señor. Y uno pensando que atrás del desierto estaba el enemigo. ¿Sabe dónde está el enemigo? Al costado, mirando. Le envío tentación, le envío hambre, le envío esto, y él no puede llegarse a ti. Por eso busca diferentes áreas atacarte, y tú sigues: Satán, no te he visto, no te conozco. Mi enfoque está en el Señor. En el desierto pasan muchas cosas, pero algo que no tiene que pasar es que tú te quedes a vivir en él, porque Dios no lo preparó para tu morada. La morada nuestra está en el reino de los cielos. Así que anímate, alentate en este día. Cobre ánimo tu corazón, cobre ánimo tu alma, cobre ánimo tu espíritu, porque el desierto tiene un límite. Llega el día en el que termina y empieza la grandeza del Señor que nunca antes había visto. Lo disfrutarás tú, lo disfrutará tu matrimonio, lo disfrutarán tus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Cambiará el Señor, cambiará. Bendito es nuestro Padre. Ponete de pie en esta noche. Bendito es nuestro Señor.